Hola, muy buenas a todos. Bueno, bienvenidos a Celonis. Me llamo Alex, soy un poco el host que va moviendo aquí los mitas. Y nada, quería haceros una pequeña la bienvenida y la introducción a Celonis, cosas importantes, cosas importantes. El catering es aquí a la derecha, las salas entre los ascensores, ¿vale? Para salir tienes que dar la letra P en los ascensores, ¿vale? Y el baño es esa puerta que está súper oculta debajo de la cámara, ¿vale? Lo vamos a grabar, o sea que luego el que no haya podido venir para verlo, pues se lo compartimos, ¿vale? Y nada, Celonis es esta oficina que tenemos aquí de 6 plantas. Tenemos un producto propio de ingeniería para mejorar los procesos de las empresas y siempre estamos buscando gente. Conocéis gente del sector de Angular, de Java, de UX, alguno conoceréis, ¿verdad? Pues si nos lo queréis mandar, aquí estamos. Y si queréis más, no os voy a liar con el producto, pero si queréis más preguntas, como voy a estar por aquí en networking, pues me preguntáis, ¿vale? Y nada, dar las gracias a Manu, que nos ha venido a hablar de su libro, literalmente. Como Paco Umbral. Bueno, pero con muchas ganas de aprender más del agua afectivo, que creo que además en España hace mucha falta, ¿no? Estoy de acuerdo. Y nada, te lo cedo la palabra, Manu. Muchas gracias. A ti. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues como ha dicho Alex, he venido a hablar de mi libro. Pero bueno, realmente el libro es una consecuencia de cosas que ahora os voy a ir contando. Lo primero, pues quiero dar las gracias a Celonis porque nos ha acogido de forma totalmente altruista a un montón de gente en este sitio tan espectacular. Y luego nos ofrece además catering, con lo cual, pues, pido un aplauso también para mí. Y luego quería daros las gracias a todas las personas que habéis venido a este evento, porque este libro no hubiese sido posible sin, yo creo que todas las personas, os conozco prácticamente a todos, y sin vosotros no hubiese sido posible este libro, porque este libro habla de afecto. Y para escribir sobre afecto hay que haber recibido mucho afecto y yo lo he recibido, así que por lo tanto, muchas gracias por estar aquí y por tanto afecto. Y empezamos. Quería empezar a contaros el origen del libro, cómo empezó la idea de escribir un libro. Yo jamás se me había ocurrido escribir un libro. Pero bueno, como todo, empieza con una pequeña semilla. Y esa semilla fue cuando en junio de 2023 fui a Tenerife a conocer a los que luego fueron mis compañeros en LeanMind. Y estando allí conviviendo con ellos durante 3 días y tal, un día en la oficina que estábamos, se acercó María, que es mi editora, y me dijo, Manu, ¿y tú por qué no escribes un libro? Y yo le dije, yo un libro, yo pensé que se refería a un libro técnico, porque normalmente publican libros técnicos, y yo le dije, digo, María, yo un libro técnico, yo ya estoy un poco alejado, llevo más tiempo haciendo gestión, y dice, bueno, pues de lo que sea. Y yo dije, vale, pues si se me ocurre algo, pero vamos, quedó ahí la cosa como, no sé, sin pensar realmente, ¿no? Como, pues eso, como el típico que ves a alguien ya, pues a ver si quedamos, sí, a ver si quedamos. Pero nunca queda, ¿no? Pues ahí quedó. Pero bueno, a mí todo lo que se me dice, pues se queda ahí en background y al final, pues surgen las cosas, ¿no? Entonces, las primeras ideas fue luego, cuando volví ya a Tenerife en octubre de 2023, ya en LeanMind, pues normalmente para un vuelo de 2 horas y media, 2 horas 45, pues me bajo artículos, blogs, cosas, ¿no? Para leer y durante el vuelo. Entonces estaba leyendo, me bajo cosas, pues eso, de management, de gestión, de liderazgo. Y leyendo, en una de los artículos que estaba leyendo, hay cosas que veo que es mucho humo, no sé si ya lo hace ChatGPT o qué, pero estaba diciendo, me estaba enervando leyendo lo que estaba leyendo y digo, yo de esto podría escribir un libro. Entonces, claro, yo empecé a pensar, empecé a unir ideas, dije, vaya sacada de chorra me acabo de hacer, aquí diciendo que... Y empecé a escribir, a apuntar cosas, a coger ideas que tenía y tal, todo durante el vuelo. No dije nada en la ida, o sea, allí estuve, el tiempo que estuve ahí con ellos, luego en la vuelta seguí pensando, pero después de aterrizar ya en Madrid y de haber estado pensando y escribiendo, revisando cosas que tenía escritas y tal, sí, dije, creo que puedo escribir un libro. Así que nada, empezó el proceso de la escritura del libro. Se lo comenté a María
y empecé a pergeñar el libro. Para los que leen poco, pergeñar no es un Pokémon, ¿eh? Y bueno, pues María me dijo, Manu, si vas a escribir un libro, por favor, esto no es para ganar dinero. Me lo dejó bien claro. Y yo le dije, digo, no, María, digo, mi motivación es otra. No pretendo ganar dinero, lo que quiero es poder expresar esto que pienso y que creo que por algunos sitios no se está haciendo comentando de la manera adecuada. Así que le dije, bueno, yo lo voy a escribir sin presión, tranquilamente y sin más, porque eso te digo, cuando me salga y según me salga. María rápidamente me empezó a pedir el índice, de qué iba. Sin presión. Sin presión. Pero bueno, empecé a escribir el libro el 19 de noviembre de 2023. Y como os digo, un poco así, esbozando ideas. No tenía, o sea, sabía que quería escribir, pero no sabía exactamente cómo lo iba a hacer, qué iba a hacer, cómo iba a ser. Y María eso, pues me iba pidiendo el índice, ¿no? Al principio, el primer título que le puse después de pensar ideas fue liderar o liderar. Ya sabéis mi manía por los juegos de palabras, ¿no? Y porque era lo que me salía así de entrada. Pero bueno, conforme seguí escribiendo, ordenando, en las navidades de 2023 tuve tiempo de ordenar. Por fin saqué un índice, ya empezó a tomar forma. Le mandé un telegrama el 3 de enero de 2024, le mandé un telegrama a María felicitándole el año y ya diciéndole, María, tengo el índice, le pasé el índice. A María le gustó y me dijo, sí, qué pintaza, me dan ganas de leerlo. Ya digo, guay, me gusta, entonces que la idea parece que coja. Pero bueno, seguí pensando y el libro al final, viendo de qué iba y cómo lo estaba enfocando, pues al final decidí cambiarle el nombre y titularlo Liderazgo Afectivo. Vale. Luego también pensé en que, digo, bueno, un libro necesita un prólogo. Y el prólogo, pues bueno, podía escribirlo yo. He visto autores que escriben el prólogo. Pero pensé enseguida, se me dio a la cabeza, digo, ¿cuándo empecé yo a liderar o a empezar a ejercer este trabajo? Y me acordé de mi amigo Jorge del Casar. Porque fue cuando yo entré en Kairos, al principio era él quien lideraba el equipo de desarrollo. De hecho, fue él quien me contrató. Yo entré a trabajar en Kairos porque quería trabajar con Jorge. Y como bueno, era una empresa que estaba creciendo y tal, y al final necesitaba ayuda, pues yo empecé también un poco a coliderar con Jorge. Con lo cual, pues dije, Jorge, me tienes que escribir el prólogo. Y Jorge, que no ha escrito nunca un prólogo, no sabía ni siquiera lo que significaba tal, dijo que sí sin dudarlo, no, ni se lo pensó. Bueno, pues continúe el proceso de escritura. Yo normalmente, cuando suelo escribir, de madrugada me desvelo y me pongo a escribir. Los fines de semana me levanto temprano. Pues más o menos estuve escribiendo así los fines de semana, los de madrugada. Iba avanzando a mi ritmo, muy bien. Pero llegó un momento en el que, pues supongo que le pasa a todos los escritores, sufres un cierto bloqueo. El bloqueo no era un bloqueo de ideas, era más bien un bloqueo de que estaba cansado, o sea, no me apetecía. Tenía las ideas, iba apuntando ideas en el móvil, en mi remarcable y tal, pero no podía desarrollarlas las ideas. Entonces, bueno, le dije a mi mujer, digo, mira, nos vamos a ir 3 días a Rascafría. Ella tenía que hacer un trabajo de fin de curso del máster. Yo tenía que escribir el libro y nos fuimos 3 días a Rascafría. Y allí fue donde le di el empujón final al libro. Y más o menos, no lo terminé allí, pero bueno, ya empezaba a tener la forma que quería darle al libro. Al final, bueno, antes de terminarlo, se lo di a leer a mi mujer para que me diese feedback, me diese correcciones, porque repetía cosas en lo típico, ¿no? Cuentas historias y al final, pues hay veces que la cuentas en un sitio o en otro porque tiene sentido, ¿no? Y después ya de revisar, de cambiar algún capítulo, de meter alguno más, etcétera, lo di por terminado un 25 de julio de 2020. Pues nada, fui, lo registré en el título de la propiedad, se lo envié a María
y empezó el proceso que yo no conocía para nada. Yo pensé que, digo, ya he escrito el libro, pues esto, bueno, ahora hay agosto, se para un poco, en septiembre lo tenemos ya publicado. Bueno, me dice María, no, primero hay que revisarlo como 3 veces. Digo, ¿revisarlo 3 veces? Digo, ¿pero qué hay que revisar? Dice, hombre, el estilo, tal. Yo te os digo, para mí fue todo muy nuevo, pero me gustó, la verdad es que me gustó el proceso porque además en la primera revisión teníamos compartido un documento en Google Drive y yo iba viendo lo que la revisora Lisette iba cambiando, ¿no? Y entonces me gustaba porque veía cómo mis ideas se expresaban de una manera más coherente, mejor, pero sin cambiar la idea o la esencia de lo que quería decir. Con lo cual, pues eso, iba diciendo, joder, qué bien escribo. Pero claro, no era yo, era la revisión. Porque claro, yo escribo como, pues eso, como pienso, porque además voy soltando ideas. Y es probable que a lo mejor, si luego yo hubiese hecho esa revisión, pues hubiese sido capaz a lo mejor de ir arreglando algunas partes, ¿no? Pero evidentemente no con la profesionalidad que lo hace una persona que revisa el libro. María también me iban preguntando cosas. Oye, esto desarrollalo más. Hubo una anécdota muy graciosa, que justo Lisette, que es como se llama la revisora, al principio me pone un comentario del libro y me dice, porque hablaba justo del liderazgo afectivo, y me lo subraya, me pone un comentario y me dice, esto podría desarrollarlo más, que es muy interesante. Y le contesto, de esto va el libro. Ella le sorprendió, le gustó el concepto y decía, desarrollalo más. Y digo, sí, es esto, el libro va de esto. Pero bueno, pues eso, poco a poco fue gestándose y como os digo, fue un proceso que yo desconocía por completo y que ha tenido, pues eso, también ciertos quebraderos de cabeza. Porque luego empezó el diseño. El diseño de la portada y tal. Bueno, yo le pedí a mi hijo Daniel que me hiciese, le expliqué de qué iba el libro un poco y me hizo un logo, que es este cerebro corazón, que va en la portada del libro, ¿vale? Pero luego esto se lo pasé a los diseñadores para que lo hiciesen en digital y empezasen a plantear portadas. Bueno, pues yo no sé cuántas portadas me mandarían, ¿verdad, María? Y yo, no, por favor, no, todo colores pasteles. Y yo, no, yo soy Agatha Ruiz de la Prada, yo quiero colores chillones, por favor, lo más llamativo posible. Nada, y siempre colores pastel, combinaciones que no me gustaban. Yo, Dios mío, pero por favor, ¿por qué no me hace caso? Pues nada, no, es que esto no pega, es que esto. Digo, pero que el libro no es tuyo, que es mío. Pero bueno, al final conseguimos llegar a un consenso y esta fue la portada que decidí poner, que es la que encajaba en lo que yo esperaba. Y luego llegó el lío de la imprenta. Que había que mandarlo a imprimir, tenía que estar, bueno, coincidió que justo Alex nos escribió para presentar el libro, nos ofreció el día 2, María, vamos muy justo con la imprenta, entre que lleguen los libros, ya digo, pero bueno, claro, era buena fecha porque luego tenemos un evento el 4 y el 5, era la fecha ideal. Entonces, pues nada, acelerando, lo mandaron a imprimir. Con una caja de valeriana, todo así. María diciendo, verás cómo se estropee la imprenta. Yo digo, pero María, ¿cuándo se ha estropeado la imprenta? ¿Alguna vez? Porque es una imprenta en Asturias. Y dice, no, nunca. Pues luego me lo dijo el día 26, el día 25 ya terminaron de imprimir y el 26 me dijo María, pues se estropeó la imprenta. Se estropeó, pero consiguieron arreglarlo y imprimir a tiempo. Y yo no dormí, pero salió. Así que bueno, este ha sido el viaje de 17 meses en total, que ha sido pues todo un viaje de autodescubrimiento. No solo de autodescubrimiento interior, de sacar todo lo que llevaba adentro, de todo lo que quería expresar, sino también de todo el proceso de lo que es escribir un libro, que como os digo, es la primera web. Y me di cuenta que este libro al final es un libro que trata de afecto, que trata de personas, que trata de tratar a las personas de una manera diferente. Es como yo lo he experimentado y como yo lo he vivido en todos estos años que he estado liderando. Y además porque creo que cuando se lidera con afecto nos enfrentamos mucho mejor a los retos. Los retos se afrontan mejor, se solucionan mejor, se encuentran mejores soluciones y como se suele decir, ¿no? El mal de muchos se compara.
Así que eso, constante liderando el afecto y los retos. Vale, pues en el libro cuento todas estas experiencias. Cuento todo lo que creo que hay que tener en cuenta, que yo he vivido, que he experimentado, que he ido descubriendo. No todo con aciertos, también con errores, evidentemente. Es la única manera, ¿no?, de aprender, pruebas y si no, iteras. Pero el haber estado rodeado de gente tan maravillosa que siempre me ha acompañado, siempre me ha hecho superar ese momento, ese punto. Y este libro realmente es un libro que no pretende enseñar a nadie a liderar. Yo lo que pretendo realmente es inspirar, porque al final podemos tener diferentes puntos de vista, formas de hacer las cosas, pero creo que el enfoque que se le da desde el afecto es lo que mejor funciona. En general, yo es mi experiencia. Y además me gusta hablar con personas que piensen de forma diferente para contrastarlo o ver si realmente yo tengo razón, o sea, me veo con razón o no. Pero bueno, ahora quería contaros un poco de lo que pretendo también más profundamente con el libro. Y es generar quizás un poco de debate. Porque como os digo, yo ya he hablado, he debatido con personas sobre eso de liderar con afecto. Porque, claro, es que es implicar. Es mucho más fácil no tener implicaciones con las personas que lideras. Porque, por ejemplo, ante un problema, si yo tengo que despedir, si no siento nada por esa persona, va a ser mucho más fácil para mí. Solo voy a pensar en números y puedo despedir. Pero cuando te importa una persona, intentas buscar una solución. A lo mejor no hay más remedio, pero por lo menos has tenido en cuenta a las personas y no despides tan alegremente, ¿no? Y por eso yo creo que puede generar cierto debate, cierta polémica, porque os digo, no es una cosa a lo que los líderes o las personas que lideran estén acostumbradas. Y porque además he descubierto, sé que el afecto transforma. Cuando lideras con afecto, una persona que a lo mejor ha sido descartada porque no vale o porque alguien ha dicho que no vale, ves que funciona 1000 veces mejor. Y parece como mentira, como diciendo, pero si esta persona, ¿qué le has hecho? Nada, hacerle caso. Simplemente tener contacto con ella, tener relación con ella. Por eso creo que es una herramienta muy poderosa que tenemos que intentar, las personas que lideramos, utilizar en nuestro beneficio, me refiero en el beneficio de todos. Creo que nos enfrentamos a un desafío hoy en día en nuestra sociedad, porque nos empujan, bajo mi punto de vista, a ser menores de edad intelectuales, porque nos están acostumbrando a que nos digan qué tenemos que pensar, qué tenemos que decir, cómo tenemos que hacer las cosas, y eso al final implica aprender menos, estudiar menos, ser menos curiosos, y eso es un problema, o va a llegar a ser un problema. Además, otra cosa que me he dado cuenta es que parece que ahora todo o es ciencia o no vale. Fijaros que ahora magisterio es ciencias de la educación, humanidades, ciencias humanísticas, sociología, ciencias de la sociología. No, señor, eso no son ciencias. Pero parece que si no le ponemos ciencia no vale. Y creo que tenemos que acostumbrarnos como sociedad evidentemente la ciencia y la tecnología son fundamentales, son pilares fundamentales, pero no nos podemos olvidar de todas estas partes que no son ciencia y que son muy importantes también. Y creo que desde el punto de vista del liderazgo podemos hacer por intentar cambiar eso e intentar que esas no ciencias también las tengamos en cuenta, porque estamos educando sin corazón. Científicamente somos unas máquinas, somos capaces de hacer muchas cosas, pero nos olvidamos de la esencia. Voy hablando y no voy pasando. Y luego, liderazgo y dirección. Creo que se confunde muchas veces el término liderar con dirigir. Y creo, aunque van asociadas, pero hay que saber separarlas. Yo puedo ser un buen director de empresa, dirigir bien una empresa, pero no liderarla. E igualmente, yo creo que conocemos casos de personas que nos lideran o que lideran grupos
y no son jefes o no les han nombrado a nadie responsables, ¿vale? Creo que el conjunto es lo que da la mayor potencia, ¿no? El liderar bajo una buena dirección o dirigir bajo un buen liderazgo. Porque una buena dirección, donde además te importan las personas, os digo que eso produce muchísimo. Y en el libro cuento varias experiencias que he vivido además con mis compañeros, sobre todo en Kairos, que es donde he estado más tiempo ejerciendo un rol de liderazgo, donde hemos vivido situaciones que realmente se ha puesto de manifiesto eso que digo, que una buena dirección con un buen liderazgo hace que los problemas se solucionen y que además consigas no solo soportar el golpe, sino progresar gracias al golpe. Necesitamos líderes que con afecto consigamos dar autonomía, propósito y sobre todo intentar dejar un legado. Creo que es fundamental desde el liderazgo afectivo, bueno, normalmente se enfoca así, pero desde el liderazgo afectivo creo que es donde podemos hacer ese plus. Porque como decía, una persona que lidera desde el afecto y además dirige bien, es capaz de transformar los cambios, de transformar las necesidades. Y luego otra cosa que creo que desde el liderazgo afectivo puede ayudar es a conservar o a tener el pensamiento crítico. Creo que nos falta pensamiento crítico en general cada vez a todos. Empezamos a usar hace años Google, Internet. Ahora estamos utilizando masivamente la inteligencia artificial y el criterio nos lo está dando la inteligencia artificial. Lo que nos dice, nos lo creemos, lo hacemos caso. Y la inteligencia artificial hay que utilizarla con criterio. Si tú no tienes criterio, eso puede ser una herramienta que te puede dañar. Es una navaja que puedes coger por el lado equivocado y cortar. Y creo que eso tenemos que, desde el liderazgo, creo que tenemos la responsabilidad justamente de cuidar ese tipo de cosas, de intentar cuidar que el pensamiento crítico lo tengamos todos. Que no hagamos caso a las cosas porque sí, ni porque lo diga nadie, y mucho menos una inteligencia artificial, sino que tengamos criterio para criticar lo que nos dice la inteligencia artificial, para criticar lo que nos dice nuestro propio director o líder. No hacer caso a todo, sino criticarlo en el sentido de ponerlo en cuestión y valorar si es cierto o no es cierto, buscar fuentes y buscar la manera de encontrar tú que estás de acuerdo o no. Pues... Pero, ¿qué es el liderazgo afectivo? El liderazgo afectivo para mí es, como decía antes, es generar relaciones. Relaciones que no conexiones, ¿vale? Hoy en día estamos acostumbrados a generar muchas conexiones. Yo tengo 5.000 followers en LinkedIn, pero eso son conexiones. Las conexiones se rompen tan fácil como se crean. Clic y ya no está. Digo algo que no me gusta, bloqueo y ya no estoy. Desaparezco. Son muy fáciles las conexiones de romper. Sin embargo, las relaciones no son tan fáciles de romper. Por eso yo defiendo desde el liderazgo afectivo generar esas relaciones. No es una cosa de un día para otro. Yo no puedo llegar y decir, yo soy líder afectivo, ya todo funciona. No, es un trabajo arduo, es un trabajo que requiere tiempo y además te tienen que gustar las personas, te tiene que gustar tratar con personas, te tiene que gustar crear relaciones con personas. Pero eso no significa que sea su amigo ni su madre. Eso no significa que vaya a darles todo. Siento afecto, evidentemente, pero yo tengo que marcar unos límites. Yo tengo que decir qué se hace y qué no se hace. Yo dirijo el barco, pero cuento con todos y me importan todos. Quiero contar con todos, quiero escuchar a todos y quiero que sientan confianza. Y para eso se trata de día a día ir generando esa relación. No se trata de la noche a la mañana, no. Tiene trabajo y al principio cuesta y frustra, porque además no consigues conectar con todo el mundo y es normal. Tienes que aceptarlo también. Pero no conectar con todo el mundo no significa que no puedas sentir afecto por todo el mundo. Creo que como líderes tenemos que ser responsables de crear esas relaciones para poder liderar mejor, para que todo consiga ir mejor. Porque creo que otra cosa que no se dan cuenta en las empresas es que el verdadero valor está en las personas. Las personas son las que hacen que la empresa llegue al nivel que llega.
Si las personas, la empresa no es nada. Yo puedo estar muy contento si soy el CEO de que hemos ganado un montón de dinero este año, de que estamos en bolsa, de que los inversores estén contentos, pero no me lo tengo que creer yo. No ha sido gracias a mí, ha sido gracias a toda la gente que trabaja en la empresa. Sin esa gente no existe la empresa. Y creo que eso tenemos que ser, las personas que lideramos, tenemos que ser conscientes de ello, de que es gracias a las personas. Y gracias a las personas, la consecuencia es que la empresa va muy bien, o que la empresa funciona, o que la empresa supera un problema. Pero no nos tenemos que olvidar de eso. Lo siento, no soy capaz de hablar a la vez que pasándolos. Bueno, pues resumiendo y en conclusión, el libro habla de todo esto, de todas estas cosas, de muchas más que me dejo en el tintero, porque si no me podría estar aquí 3 horas hablando. Habla de todas las, pues eso, todos los problemas, situaciones con las que me he encontrado, cómo lo he enfrentado yo, cómo pienso yo, ¿vale? Pero como os digo, no pretendo dar lecciones, simplemente es una historia de amor, una historia de afecto que ha ido durante los últimos 10 años recorriendo y donde he experimentado ese liderazgo. Y sobre todo, como he dicho, lo que espero es que el libro sirva para inspirar, no para copiar, no para imitar, sino para inspirar a futuros líderes en nuestra sociedad. Y gracias, que es gracias a lo grande. Si tenéis preguntas, cuestiones, estaré encantado de... ¿Cómo era eso que te gustaba? De más que una pregunta, tengo una reflexión. Eso te encanta. Sí. Lo primero es devolverte las gracias. Yo creo que nos has hecho mejores a todos a lo largo de toda tu vida. Y eso, algunos más afortunados y otros un poquito menos, pero seguro que nos has hecho mejores a todos. Eso es para agradecerte. Luego me ha encantado que utilizaras la palabra pergeñar, porque literalmente es preparar con cariño. Y eso es el contenido, yo creo, de lo que espero leer ansioso en el libro. La sorpresa de que Jorge haga el prólogo, eso es una maravilla. Y luego has metido un chistela que no sé si eres consciente, pero si te das la vuelta, hoy llevas unos pantalones, lee. Será un mensaje oculto. Pues fíjate, la ventaja cuando hago este tipo... Hoy, por ejemplo, me ha pasado en el trabajo que he cometido un error en un mail. He puesto... ¿cómo era la palabra? Dani... ¿Cómo era? No me acuerdo. Bueno, he puesto una palabra y le he cambiado el orden y tal. Y justo todo el mundo me ha dicho, esto es un chiste, es un juego de palabras que no estoy entendiendo, pero digo, no. Digo, es que Los 30 segundos esos de corrección de nivel. pero no lo he visto, le he dicho, no, pero no os preocupéis, los disléxicos también somos persianas. Nomenclatura. ¿Eh? Nomenclatura. Monenclatura, en vez de nomenclatura he puesto monenclatura. Y todos estaban buscando el juego de palabras y ahora que decir aquí. Esa es la ventaja que tiene cuando haces juego de palabras, que la gente cuando te equivocas ya no saben si vas en serio o te has equivocado. Sí. ¿Por qué crees que este tema es muy popular? Es un gran número de personas aquí. En tu mente, ¿por qué es importante a personas? Pues yo creo que porque las personas empezamos a cambiar, en el sentido de cómo nos lideran. Yo, cuando empecé a liderar, una de las cosas que tenía clarísimas, y por lo que me quería formar, era porque yo había sufrido liderazgos y jefes pues que no me habían gustado cómo lo había vivido, ¿no? Entonces yo cuando empecé a liderar digo, yo no voy a cometer esos errores. Yo creo que al final todos, sobre todo cuando empezamos a tener cierta edad o cierta experiencia, y yo creo que la generación Z viene apretando bastante, aunque pueda tener otras carencias, creo que en ese aspecto vienen apretando bastante el no tener que soportar a un jefe que te imponga cosas o hacer las cosas porque sí. Sino empezamos a darnos cuenta de que es necesario que nos traten como personas. Creo que es parte de un movimiento más grande. Por ejemplo,
por primera vez en mi vida leer cosas para puestos nuevos, para personas. Inteligencia emocional. En el pasado nunca era una cosa que era de importancia. Eso creo que es parte de cosas más grandes en general. Sí, como digo, pero yo creo que es un cambio colectivo que estamos sufriendo como sociedad. Igual que a lo mejor estamos yendo hacia atrás en algunas cosas, no nos estamos dando cuenta, vamos, no estamos yendo hacia atrás de manera consciente, pero por otro lado creo que estamos yendo hacia adelante en otras importantes. Y creo que esto es una cosa que le importa a la mayoría porque todos trabajamos, todos tenemos jefes y todos nos gusta estar en una empresa con un sentido y que nos traten como personas. Sí. Sí, yo quería preguntarte tu opinión sobre el infame feedback en general y sobre cómo darlo, en concreto el negativo, porque hasta donde tengo entendido, lo que peor funciona es no dar feedback, porque la persona está perdida, no sabe hacia dónde ir, y lo que mejor funciona es el positivo porque refuerza sus fortalezas, pero hay veces que te encuentras a cierta gente en el equipo que te pide específicamente que le des feedback negativo, y te ves un poco en la tesitura de... Vale, sí, hay feedback negativo, pero en general, si ya has llegado al punto en el que me lo estás pidiendo, estás haciendo todo el resto de cosas lo suficientemente bien. No hace falta que mejores esta cosa en concreto. Pero si no te contesto, te quedas peor aún. Y no hablo tanto de decir solo de forma asertiva, eso es obvio, sino de cómo enfocarlo para que entienda por qué es un problema en este caso en concreto, que tampoco le dé tanta importancia porque nadie es perfecto y no pretendemos que no tenga fallos. No sé, ¿has vivido alguna experiencia en ese sentido? Sí, muchas. Y de hecho creo que el principal problema está en que nos han bombardeado mucho con que hay que dar feedback. Nos han bombardeado. Entonces, claro, yo he leído, me tienen que dar feedback, pues yo voy a pedirle a mi jefe que me dé feedback. Y que me lo den de esta forma. A ver, el feedback es muy importante, o sea, es una herramienta que nos ayuda a mejorar o a hacer que alguien mejore, ¿vale? Pero no hay que volverse loco. O sea, tú imagínate a tu pareja que te pide todos los días, dame feedback. ¿Te quiero lo suficiente o no? ¿He hecho algo que te moleste o no? Pues, oye, hay confianza. Si hay confianza, en cuanto yo vea algo que puedes mejorar, que puedes hacer de otra forma, que, aunque yo sea una opinión, porque muchas veces también los feedback no son feedback, son opiniones, ¿vale? Pero tampoco está mal darte opinión. Oye, yo creo que, no tengo pruebas, no puedo decirte que lo estés haciendo mal, pero yo creo que, para que tú te lo cuestiones, para que seas tú quien te autocritiques y te des feedback tú mismo. Porque muchas veces nos pasa eso, que vamos a 1000 por hora y muchas veces no nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas de la forma, o no haciéndolo lo mejor que podemos hacer. Y necesitas a alguien que te pare. Pero a lo mejor muchas veces esa persona no es capaz de decirte por qué lo estás haciendo mal, pero intuye que lo estás haciendo mal y te lo dice. Yo creo que hay que intentar hablar con la gente del equipo para decirle, oye, hay confianza, si hay algo que puedas mejorar, yo te lo voy a decir. Pero cuando además tú tienes una relación constante, porque lo del feedback suele ser también a lo mejor, yo te veo una vez al mes. Lo primero, ¿cómo te voy a dar feedback una vez al mes? O sea, o me lo da alguien, me dice alguien sobre ti y yo te lo transmito, yo no te puedo dar feedback. Y si te veo todos los días, porque trabajamos en el mismo equipo, el feedback te lo estoy dando de manera constante. Lo que pasa es que son microfeedbacks, porque estamos hablando, oye, el naming de esta función... pues sí, te acabas de dar feedback. Lo que pasa es que es algo que lo has visto de manera inmediata. Con lo cual, yo creo que hay que hacer un pequeño cambio con respecto a los feedbacks, que te digo, son positivos y sí que hay que darlos. Y muchas veces, pero yo no esperaría, por ejemplo, a acumular cosas, para decir, sobre todo cuando son malas. Y también, ojo, dar feedback positivo. O sea, oye, qué bien lo has hecho, oye, cómo has respondido ante esto y que yo estaba cagado y al final Juanina salió bien. O sea, pero no puede ser una cosa que te exijan o que se exija. Te digo, es como tú piensas, tu pareja, que vayas diciendo, dame feedback. Sí. Hola, Manu. Yo te conocí hace casi, más o menos 15 años, Sí. en una posición técnica. Sí. No sé muy bien cómo fue ese paso de ser técnico a liderar equipos, si nos lo puedes contar un poquito. Y luego, ¿cómo crees que tiene relación el haber pasado por esa parte técnica para liderar ahora de manera afectiva a los equipos? A ver, el paso fue algo... Yo siempre, a mí me han ofrecido varias veces
llevar equipos, liderar equipos y nunca he querido. Quizás, bueno, porque cuando me lo ofrecían estaba en una etapa en la que tenía a los niños pequeños y yo lo que quería era terminar, se me cae el boli y voy a con mis hijos. Entonces, y cuando tienes un rol de cierta responsabilidad, eso no es tan sencillo o no, por lo menos te sientes en la obligación, ¿no?, de estar ahí. Entonces, pues bueno, yo nunca quise. Pero sin embargo, pues eso, cuando fue de forma orgánica, cuando entré en Kairos éramos, yo creo que fui empleado 20 y poco, 23 o así, empezamos a crecer bastante, muy rápido, tuvimos que empezar a organizarnos y entonces pues muchas veces yo soy de los que aquí hay que limpiar, pues yo limpio, o sea, pero que esto está sucio, ¿no? Entonces pues bueno, mi amigo Jorge, que era el que llevaba, pues empecé a decir, Jorge, esto falta nada. Sí, pues empezamos a echar. Pero bueno, fue Jorge, fue Eli, fue Lorena, o sea, toda la gente que estábamos en el equipo, empezamos a montar la empresa, porque era una empresa que estaba creciendo y había que empezar. Entonces, poco a poco empecé a liderar. Yo no me di cuenta. También hubo unas circunstancias que hicieron que empezase a buscar, porque lo cuento en el libro, hubo una situación que nos puso en peligro la empresa y entonces nos empezamos a mover todos. Entonces empecé a hacer un poco como de key account. ¿Por qué? Por necesidad. Entonces, y luego me di cuenta que empezaba a entrar gente y la gente entraba y nadie le hacía caso. Y decía, ven, pues yo te explico, mira, esto es así, asado, tal, hacemos así, entramos hasta ahora, hacemos esto. Poco a poco, entonces, sin querer, un día me di cuenta, además pasó que me dijo el responsable, estaba en ING en ese momento trabajando, y me llegó y me dijo, man, dice, este mes no ha sido una línea de juego. Yo te he visto currar un montón, ha entrado un montón de gente, has hecho un montón de cosas, te veo cuidando de la gente y tal, y dice, pero yo no puedo seguir pagando si aquí no haces nada. Y fue cuando a mí también me dio y entonces hablé con Carlos Moure, que era el CEO y de la compañía, y le dije, pasa esto. Y dijo, pues, ¿qué quieres? Y digo, venga, pues voy a probar. Digo, ¿si puedo volver al otro lado? Y me dice, sí. Digo, pues venga, voy a probar. Y entonces empecé. Y como digo, pues acojonado, porque yo creo que es mucha responsabilidad, te das cuenta de repente del peso que te cae encima, aunque lo estaba haciendo de manera natural, pero de repente eres consciente de lo que estás haciendo y de lo que supone, y es donde me empecé a preocupar para formarme y para empezar a aprender cosas, a leer sobre todo, estudiar, para ver cómo hacerlo y a recopilar lo que yo había sufrido, que no quería que sufriesen otros. Y si sirve, yo creo que la parte técnica no sirve. No es estrictamente necesario. En mi caso creo que aporta porque dirigir a ingenieros cuando uno es ingeniero es mucho más fácil de entender porque sé por lo que está pasando, ¿vale? O sea, eso me ha facilitado el liderar. Pero no creo que haya tenido que influir en la forma de liderar de manera efectiva. Creo que eso parte de mucho más atrás. Yo, como suelo decir, al final tú eres capaz de dar tanto amor como has recibido. Y yo he tenido la suerte de haber recibido mucho, no solamente de mi familia, sino de amigos. Y creo que eso es lo que a mí me cambia o me transforma y me hace hacerlo de esa manera. Me sale de forma natural hacerlo de esa manera. Pero creo que al final también es una elección. Eliges hacerlo de esa manera. Pero como te digo, es mucho más fácil liderar o dirigir manteniendo distancias, no creando relación, o teniendo la distancia, o sea, teniendo la relación con las personas más cercanas. Yo intento tener relación con todo el mundo. Intento conectar con todo el mundo. Evidentemente es imposible abarcar a todo el mundo y tener relación y sentir afecto por todo el mundo. Pero al final yo pienso que si yo soy capaz de sentir afecto por 10 personas de manera más cercana y por 20 un poquitín más afuera, esas contagian y sienten afecto por todas las demás. Con lo cual, indirectamente, yo estoy siendo afectivo con todo. ¿Y cómo incluyes la diversidad de puntos de vista diferentes a los tuyos en ese liderazgo? Es que, o sea, si no hay diversidad... ¿Pero es una forma de hablar o es una... No. Yo necesito que haya gente que piense de forma diferente a mí. Yo no quiero palmeros, ¿sabes? Yo quiero gente diversa, y de hecho normalmente me encuentro gente que no piensa como yo, pero me resulta maravilloso, porque liderar no consiste en conseguir un grupo de personas que hagan lo que tú digas. O sea, yo no soy entrenador de fútbol que voy a decir, tú juegas aquí, tú juegas aquí, tú juegas aquí. No, yo necesito un grupo de personas en las que confiar y a las que darles autonomía y, ojo, delegar, pero sabiendo que yo soy el responsable, no tú. Y para eso necesito gente
Porque evidentemente, si como hay un libro que leí, que era clickbait, evidentemente, hablaba de liderazgo y dice, quítate tú, que ya lo hago yo, subnormal. Será más libre, así se llama el título del libro. Pues evidentemente, si empiezas así, que crees que tú eres el que puede hacerlo todo, el que tiene la razón en todo, pues eso, normalmente mi experiencia es que eso no funciona. Tienes que tener gente que piense diferente a ti. Y yo intento tener gente que piensa diferente a mí. Lo que pasa es que también lo que no hago es decirte que pienso diferente a ti. ¿Vale? O sea, si ya hablamos y tú me dices, Manu, quiero hacer esto de esta forma y tal, y a lo mejor digo, no, esto yo no lo haría así. Pero te digo, bueno, pero cuéntame. Tal. Intento hacerte preguntas para ver si tú estás convencida de eso, como lo quieres hacer, y a ver si yo también, porque muchas veces soy yo el equivocado. Entonces, cuando te preguntas, hablando contigo, pues soy capaz de decir, ah, pues tienes toda la razón, estaba yo equivocado. Otras veces no, otras veces decir, bueno, pues hazlo tú como tú quieras y ya veremos. Pero sí, yo creo, digo, la diversidad es fundamental en los equipos. Y diversidad, hablamos de diversidad ya no solamente de pensamiento, sino, pues te digo, juniors, seniors, o sea, los extremos y todos los grises por medio, distintas nacionalidades, distintos géneros y distintas formas de pensar, por supuesto. Creo que es fundamental. Pero ahora tiene que ser, lo que sí es cierto es que tiene que haber cierto nexo de unión, algo que nos una para que, aun pensando diferente, podamos ir todos en la misma dirección y remando en ese. Como persona que ha sido liderada por y además entrando siendo junior, muy junior, creo que la clave estaba en cada vez que hablaba contigo, con él, en no sentirme juzgada y sentirme valorada aún siendo junior. O sea, eso, o sea, sentirte escuchada, esa naturalidad que tiene, o sea, simplemente ser una persona afectiva, pues eso, y cosa que valoro muchísimo y por lo que estamos todos aquí, o sea, es que no hay más, no se puede decir más. Sí. Yo te quería preguntar si has tenido en cuenta en el libro cómo se lidera desde los lugares remotos en los que todos nos encontramos. Porque es más fácil ser agresivo cuando tienes a las personas cerca y las conoces personalmente. Por ejemplo, en mi empresa yo nunca he conocido físicamente ni personalmente porque estamos todos repartidos por todo el mundo. Entonces, esos afectos, en esos meetings de es más difícil de mantener. Entonces, tienes algo, no tendrás ahí una solución secreta, pero receta, algo... no. Pero justo hay un capítulo del libro que se llama Liderazgo Digital, donde hablo un poco sobre todo de la experiencia, porque cuando ocurrió el COVID, de repente todos estuvimos encerrados y trabajando desde casa, los que teníamos que trabajar, o sea, trabajamos con ordenadores, y ahí fue donde yo descubrí ese liderazgo digital. Porque, claro, y además tiene un componente que es muy difícil, como tú dices, esa distancia, esos, de repente, personas que no se ponen la cámara. Entonces, requiere muchísimo más esfuerzo, muchísimo más trabajo. No tengo una solución. Yo cuento tácticas, trucos que utilicé que me sirvieron. Pero al final siempre llego a la conclusión de que en algún momento o cada cierto tiempo es necesario verse. O sea, yo soy totalmente partidario del teletrabajo, de la flexibilidad, ojo, de la flexibilidad, porque hay personas que no pueden trabajar o no saben trabajar desde casa y necesitan ir a la oficina, y personas que son totalmente felices 100% en casa. Y creo que hay que respetar todas esas y ser capaces de liderar respetando todas esas necesidades que tiene cada persona, ¿no? Con flexibilidad. Yo soy de las personas que me gusta ir a la oficina de vez en cuando y estar y tener ese contacto. Pero entiendo que hay personas que no, y lo respeto, ¿vale? Pero tenemos que ser capaces justamente hoy en día de liderar desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de los que van y desde el punto de vista de los que no van. Porque además se generan roces y fricciones. Porque además cuentas algo, no, es que fue ayer en la comida que nos fuimos todos, ah, yo que estaba en casa, ah, es que tú te la has perdido. Y hay que tener tacto con eso. Y luego el otro tema también es las diferentes culturas. Porque bueno, si tú estás tratando con gente que son todos de la misma cultura española, con el mismo, el idioma queda un poco aparte, pero más que el idioma, porque al final todos tenemos una lengua común, pero
el afecto para, no sé, un británico, para una persona asiática, o sea, todas esas y las normas, entonces ahí es donde hay muchas dudas, porque a lo mejor tú das un abrazo a alguien Exacto, o a lo sí, sí. mejor dices una palabra más, como más cariñosa y en otra tema cultural, entonces hay mucho que trabajar ahí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Lo explico también porque al final tienes que ser consciente de con quién trabajas y estudiar esas culturas. O sea, si voy a trabajar con un hindú y con un árabe y con un... Tengo que ser capaz de tener, y además tener ese tacto para luego tenerlo con el equipo y que el equipo, o sea, no vaya... Y lo típico que nos pasa a los españoles, sobre todo con Sudamérica. Voy a cogerme el ordenador. ¿No? Y en Sudamérica lo que se piensa es que vamos a hacer otra cosa con el ordenador y se escandaliza. Entonces, bueno, eso son anécdotas y risas, pero hay cosas que son mucho más serias que sí que tenemos que tener mucho tacto y como líderes tenemos que cuidar de eso para poder eso, liderar con afecto. No, si no te importa la persona, evidentemente, pues si tú eres hindú y hay algo que no te gusta, pues ya sabes, ahí está la puerta. No, eso no sería una opción para mí. ¿Quién debería leer el libro? O sea, ¿es lo suficientemente generalista o tiene un perfil detrás que mira para arriba? No. A ver, sí que es cierto que es un libro que yo lo enfoco desde un liderazgo técnico, porque yo soy técnico, ¿vale? Pero no es estrictamente, o sea, no habla de tecnología, ¿vale? Es un enfoque porque la experiencia, las anécdotas que yo cuento son con equipos técnicos, ¿vale? No puedo poner un ejemplo con un equipo de, yo qué sé, de un hotel, porque no he trabajado en un hotel, ¿vale? Pero es un libro genérico. Y como digo, lo que pretende es inspirar, no pretende, o sea, no es algo que tú vayas a leer para querer copiar, sino es algo que tú lees y te tiene que resonar y adaptarlo a tu realidad. Y decir, pues con este enfoque puedo a lo mejor intentar esto. Más busca un poco eso. Y además el libro está pensado, lo pongo al inicio del libro, que no es un libro que está pensado, vamos, lo hago, la interpretación como yo lo haría, que no es un libro como para leer del tirón. Que muchas veces, a lo mejor, puedes coger el índice y ver algo que te está llamando, porque ahora mismo te llama por tu situación en tu vida, en tu profesión, liderando o siendo liderado, y algo que te llama la atención y que quieres reforzar o ver o inspirarte en eso. Entonces, es un libro que se puede leer de forma completamente alternada, en distintas partes, sin ningún problema, porque realmente son capítulos, que aunque sigue un hilo conductor, realmente son capítulos que empiezan y acaban, y por eso creo que sí que es un libro generalista. Creo que es un libro que no es solamente para líderes, sino para personas que quieran aprender sobre liderazgo. ¿Hay más preguntas? ¿Sí? Quería preguntarte que antes en Kairos, que al principio era pequeño y a lo mejor al principio eran equipo más junior, la gente que estaba, pues empezó a crecer el equipo y ya pues, creo que empezaría a llegar más gente más senior, empezar algún problema o no sé, o que puede tener la gente más senior. Y si cuentas algo en el libro, vamos, si aparece algo. Pues, si te digo la verdad, sobre eso no sé si cuento algo. Sobre el ego sí que hablo, pero sobre todo más el ego desde un punto de vista del liderazgo, bueno, y de un punto de vista de cómo lidiar con el ego, sí que hablo del ego, de cómo lidiar con el ego en los equipos. Pero yo al ego lo he combatido con cariño. Es que cuando tú aceptas a una persona tal y como es, según viene, con su ego enorme, pero la aceptas tal y como es, la persona cambia, se transforma. Es magia. Si tú te enfrentas a su ego con tu ego más fuerte y porque además yo soy el jefe, ahí la has cagado. Y además tienes que conocer a esas personas, a esos seniors que suelen tener más ego, tienes que conocerlos muy bien. Porque luego una de las cosas que yo, dentro de mi trabajo, de lo que intentaba hacer, era cuando teníamos que montar un equipo para mandar a un sitio, yo decía, me decían, no, este con este no, o sea, reventamos el equipo. ¿Pero por qué? Sí, te lo garantizo, les conozco lo suficiente, conozco a todos, sé de qué pie coge a cada uno. Con este, aunque no se hayan visto nunca, en cuanto vean es como meter dos gallos en un corral, va a haber leches. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mira, le movemos de aquí, tal, y vas conformando equipos, ayudando a conformar equipos, buscando además la compenetración técnica con la compenetración humana
de cada uno. Y eso solo se consigue intentando conocer a la gente y aceptando a la gente tal y como es. Y luego, evidentemente, trabajando con esas personas. Cuando hablas con esas personas, intentar hacerles ver que a lo mejor su actitud, su forma de haber expresado algo, de haber dicho algo, se podía transformar de alguna manera para intentar, pues eso, no chocar, sino transmitir lo que tú quieres. Y normalmente cuando eres senior te suelen respetar más, sobre todo gente más junior, ¿no? Entonces, aprovechar siempre hay que aprovechar todo, incluso lo malo hay que aprovecharlo a tu favor. Voy a preguntar yo que no tengo que poner Kate. Claro. ¿Cuál crees que es igual el mayor challenge de liderar? O sea, ¿es delegar? ¿Tener situaciones difíciles con algún compañero? ¿Y qué receta tendrías para la gente? Es que, os digo, yo odio las recetas. Es un conjunto de muchísimas cosas. Y además es algo que requiere tiempo. Como digo, liderar no es una cosa que yo de repente diga lidero. No. A mí me pueden decir, Manu, hoy eres el director. Desde hoy diriges. Eres el responsable de este departamento. Y eso es así. Y todo el mundo lo va a respetar. Pero empezar a liderar, empiezas poco a poco. Si conoces a la gente, será más fácil. Según también como hayas sido cuando no eras líder, ¿vale? Luego, muy importante no transformarte. O sea, ser el que no eras. De amigos somos coleguitas y cuando te conviertes en el responsable, empezar a actuar de forma justo como tú criticabas, ¿no? Pero al final, te digo, se trata de un compendio de muchas cosas. Mi enfoque, como te digo, es crear relaciones. Y a partir de ahí empiezan a surgir todo lo demás. Todo lo demás va saliendo solo. Y si estudias y lees cosas, verás que te empiezan a llegar a la cabeza, ¡ay, leí sobre este tema! ¡Ay, leí sobre los one-to-one! Ah, pues mira, ahora que ya sé lo que tengo que hacer. Leí sobre resolución de conflictos o transformación, es más. Entonces, poco a poco te va saliendo. Bajo mi punto de vista, vamos, en mi experiencia. No es una receta, es decir, quiero liderar, voy a empezar a crear relaciones con las personas que tengo que liderar para sacar adelante los objetivos que tenemos dentro de la empresa. Y poniendo importancia en las personas. O sea, la estrategia son las personas. A partir de ahí, todo lo demás viene dado. O sea, mucha empatía. La empatía a mí me surge del afecto. Sí. Yo en el momento que siento afecto por alguien, siento empatía. Va natural. Si no, ¿la puedo forzar? Sí, la puedo forzar. Se cae una persona en la calle, yo voy a ayudarla. Siento humanidad, siento empatía, se ha hecho daño, pero realmente no es una persona que me importe. Luego, bueno, si irá a su casa, a lo mejor yo pienso, bueno, espero que esté bien esta señora que se ha caído. Pero queda ahí. Cuando tú sientes afecto por una persona, te preocupas de manera auténtica y genuina y de manera constante, ¿sabes? O sea, y eso es lo que creo, esa empatía, te digo, surge de... Por eso te digo, es que al final todo lo que me digas acaba conectando con el afecto. Todo. Tú conoces mucha gente del sector, vas viendo cambio en cómo... O sea, vas viendo... O sea, creo que venimos, sobre todo en España, mucha cultura igual de dinosaurio, de el manager que te quede sentado muchas horas en la silla. Entonces vas viendo un cambio en líderes y... Sí, como le he dicho antes, veo justo este fin de semana, el sábado estuve en Zaragoza en el evento, en el SOF, en el Startup Open Space de Zaragoza, y justo propuse una charla para hablar de liderazgo afectivo, sin decir que vendía un libro, porque mi intención no era vender el libro, yo quería hablar con otras personas y la sala se llenó. Y lo bueno de un Open Space es que no es que yo doy una charla, como en este caso, que estoy dando la brasa, sino que la gente participa y da sus puntos de vista. Y a mí me maravilló ver cómo desde todos los lados y con diferentes enfoques, además, enfoques no como el mío, diferentes enfoques, pero todos iban en esa dirección, iban en ese sentido. Todos íbamos confluyendo hacia lo mismo. Y todos contando experiencias de cómo esa forma de liderar había conseguido obtener mejores resultados. Entonces, yo sí creo que estamos yendo hacia eso en general. Creo que tenemos que superar muchísimos obstáculos todavía. Creo que quien se lo tiene que creer sobre todo son los que manejan realmente las empresas y las grandes empresas y los inversores, que son los que al final pueden exigir a la empresa que sea de una determinada manera o no. Pero yo estoy viendo un cambio. Te digo, creo que tenemos
muchas asignaturas pendientes en otros aspectos, pero en ese creo que estamos avanzando en la dirección correcta. Fue lo que más disfrutaste y lo que más odiaste de hacer el libro. Odiar, si te digo la verdad, odiaba cuando no podía escribir. Cuando quería escribir, pero estaba cansado. Yo, digo, soy muy natural, muy espontáneo, muy emocional y aunque quiera escribir, si creo que estoy cansado o si creo que debo de atender en casa a alguien o estar con mis hijas, con mi mujer, con mis padres, prefiero optar por ello que escribir el libro. O sea, el libro es algo secundario en ese aspecto porque priorizo cosas más importantes. Entonces, cuando no puedo escribir sí que lo odiaba, pero muchas veces era porque te digo, porque me apetecía, tenía la idea ahí fresca y lo que hacía era tomar algunas notitas para luego poder desarrollar la idea. Pero para mí ha sido un disfrute completo y absoluto el escribir, porque como te digo, ha sido un autodescubrimiento, ha sido hacer una introspección de estos 10 años, liderando equipos y recordando situaciones, recordando todo lo que me he tenido que enfrentar, pero que no era consciente, o sea, de esto que tú eres capaz, no sé, cuando ha pasado algo, ¿no? De hacer esa introspección y ves, Jolín, fíjate, todo lo que hicimos, todo lo que hice, todo lo que pasó, todo lo que... Y eso lo he disfrutado muchísimo. Me ha encantado, pero te digo, no ha sido para mí un sufrimiento. O sea, como ya le dije a María, voy a escribir porque me apetece, porque quiero hacerlo, porque me está sirviendo a mí, y si luego además le sirve a alguien, pues, jolín, bienvenido sea. Sí. ¿Sello de Chistela en el libro? Alguno hay, a ver si lo encuentras. Pues Lo dejamos aquí si quieres. sí, si no hay más preguntas. Segunda parte. Pues sí que tengo muchas notas ya, porque además me pasó una cosa, una vez que lo escribí el 25 de julio, como el proceso luego fue tan largo, se me iban ocurriendo nuevos capítulos y además le decía, María, ¿puedo meter un capítulo más? Bueno, venga, pero a ver que hay que revisar otra vez y no sé qué. Yo digo, vale, no. Esto va a retrasar y al final tengo cosas escritas, ideas, porque al final me he dado cuenta que me he dejado cosas en el tintero. Porque además es que es normal, van surgiendo cosas, las ideas, y es así. No sé si habrá segunda parte. De momento te digo, ideas y cosas sí que tengo apuntadas y voy generando, pero bueno, te digo, yo escribo de forma natural, no publico a lo mejor todo, pero voy escribiendo y entonces eso al final a lo mejor, si en algún momento veo que tengo contenido potencial, a lo mejor salgo liderazgo afectivos. Acabo de decir exactamente lo mismo. Ya teníamos el título por aquí. Ya, Vale, ya sabemos que las nuevas generaciones vienen aplicando fuerte. Pues nada, si quieres... Vamos a dar un aplauso, vamos. Bueno, el catering está allí. Ahora los que hayáis comprado el libro para